Gracias, eterno Dios. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Dios. Bien, entonces nos quedamos en ¿qué? ¿Qué sucedía? Voy a poner mis lentes acá, uno de cada lado porque luego ya saben que ando batallando. Mandé a hacer unos lentes, creo que les comentaba el viernes, y sí veo bien de lejos, y de cerca también, pero como que vienen así, como que se desvanece la graduación, y como que tengo que andar escaneando todo para saber por dónde tengo que leerle y no me acoplo. No me acuerdo todavía, pero ya mero, ya mero. Y estamos hablando del libro de Josué del capítulo 6, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios le manda una instrucción, o Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer, cómo iba a ser esa estrategia de guerra para que pudieran entrar a la ciudad de Jericó. Pero en todas las partes, en todo este versículo, en todo este capítulo 6, vimos cómo Josué fue siguiendo la instrucción de Dios y cómo él se refería sobre el arca de Dios, el arca de Dios, el arca de Dios. ¿El arca de Dios qué significa? ¿O qué tipo, cuál es el tipo? La presencia de Dios. Siempre con la presencia de Dios, siempre con la presencia de Dios, ¿verdad? Y leía esta porción de la Escritura y me recordó lo que decía el libro de Hebreos. Cuando leí yo esta porción de Josué, este capítulo, y veía cómo Dios te va dando la instrucción, cómo te va diciendo qué tienes que hacer, me acordaba también de un hombre que se llamó Noé en la Biblia, que nunca había llovido, jamás, y Dios le dijo que hiciera un arca, y le dijo exactamente cómo tenía que hacerle el arca, ¿verdad? Y la gente lo tachaba ¿de qué? De loco. Y cuando leo este libro de Josué y veo que Dios le da la ordenanza a Josué de que tiene que caminar y dar una vuelta en Jericó, 2 vueltas, una vuelta diaria, y al séptimo día dar 7 vueltas. No dice jamás aquí que dice la palabra del Señor, que gritaran. ¿Y qué iba a suceder? Muros iban a caer. Es algo, son milagros, ¿verdad? Que pasan, porque en esos muros, si recordamos, cuando estudiamos la palabra del Señor, ahí esos muros no eran muros como estos, que al otro lado ya está el vecino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estás en tu casa y tu casa está fuerte, tiene un muro, pero cuando el vecino se agarra con el karaoke a cantar, ¿qué pasa? Lo escuchas, ¿verdad? Y si tú le puedes, vecino, cállate, ¿verdad? Pero estos muros, ¿cómo eran? Eran muros gruesos, eran muros anchos, donde adentro de esos muros vivía gente. ¿Me explico? Y ahí vivía una prostituta que se llama Rahab, que ayudó a los 2 espías que mandó Josué, los escondió, etcétera, etcétera. Sabemos la historia, no vamos a hablar de ella hoy. Entonces, cuando Dios dice que con el grito, en ese momento iban a caer los muros, pues son milagros de Dios. Y con esto, recordaba lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, si lo quiere buscar, por favor. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, Hebreos 11:5, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardoneador de los que le buscan. ¿Ustedes se imaginan si hubieran pegado un grito a estos hombres y no hubiera pasado nada? Ellos tenían fe en lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Y este paso es muy, muy importante, hermanos, porque sin embargo,
Creer que Dios existe no es suficiente. Creer que Dios existe no es suficiente. ¿Sabes por qué? Por lo que dice en Santiago 2:19. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2:19? ¿Qué dice? Que también los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios no es suficiente. El simple reconocimiento de la existencia de Dios, hermanos, no hace que uno sea una persona piadosa. Creer en Dios también debería implicar un compromiso y un cambio de vida. Todos creemos firmemente en cosas que no cambian nuestra forma de vida. Por ejemplo, la mayoría de nosotros creemos en lo que nos han dicho sobre la necesidad de una buena dieta y de hacer ejercicio, ¿verdad? Todos creemos en eso. Y díganme de aquí, ¿quién realmente lleva una muy buena dieta? Pero sabes que tienes que alimentarte bien, ¿verdad? Pero ¿quién lleva una buena dieta? Mucha gente, hermanos, cree que Dios existe. ¿Me explico? Mucha gente cree que Dios existe. Y no hace nada más ante este hecho. Y su creencia, porque creen que Dios existe, no es mejor que la de los demonios. Porque ellos hasta tiemblan al oír su voz. La fe que no se traduce en acciones, dice la palabra de Dios que es una fe muerta. Santiago 2:26. Si lo buscamos, dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Cuando yo leo Josué, capítulo 6, pido que me acompañe nuevamente. Josué, capítulo 6. Yo veo las instrucciones que Dios da. Y todo se ve bien emocionante, muy padre, muy bien. Pero llega el versículo 17 de Josué 6. Y dice la palabra del Señor, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué es anatema? Maldición. Eso es lo que es esa ciudad. Y dice, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema. El anatema es todo lo que es abominable para Dios, lo que es considerado maldito. Ese es el anatema. Y causa eso, y causa una separación muy fuerte entre nosotros, entre tú y Dios, el anatema. Causa una separación. Versículo 18, dice, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Fíjense cómo dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios siempre alertando, hermanos, de lo que no debes de hacer. ¿Están de acuerdo? Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Cuando leo esta porción de la Escritura, me doy cuenta, hermanos, de que Dios tiene cuidado de todos los detalles. Exactamente de todos los detalles. Dios está diciendo qué es lo que tienen que hacer y estando ahí, qué es lo que van a hacer.
Dios les dijo que hicieran con el anatema. ¿El anatema qué es? ¿Qué significa anatema? Y anatema es todo lo abominable para Dios. Quiero que me acompañe el libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo 7. Versículo 25 y 26. Fíjate lo que Dios habla en la Biblia sobre la idolatría. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Yo recuerdo, por el año 1985 a 1991, vivíamos todavía en la Ciudad de México. Y me acuerdo que en ese entonces, espero que no me hagan bullying, pero existían los cassettes de música. ¿Sí se acuerdan los cassettes de música? Qué bueno, sí. ¿Y cómo lo reparabas? Con un lápiz. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que en ese entonces yo era un joven de buen ver, no tanto como ahora, porque ahora me veo más. Pero me acuerdo perfectamente que yo tenía mis cassettes vírgenes y tenía una grabadora que mi papá me había regalado, una grabadora chiquita negra con 2 bocinas que se separaban. Y me acuerdo que esa grabadora yo podía reproducir y podía yo grabar otro cassette al mismo tiempo. No sé si alguien tuvo de esas, ¿verdad? No, ya sé que tú no, Isaac. ¿Ok? Y me acuerdo que yo, de mis amigos de la escuela, les pedía sus cassettes de música. Y pues en ese entonces estaba de moda, pues Timbiriche. No sé si los Hombres G. Está de moda Miguel Mateos. Está de moda Agustín Lara. No, no se crean, no tanto. Pero todos esos, ¿verdad? Soda Stereo, Caifanes, Maná y demás. Todos. Y yo grababa los cassettes. Paréntesis. Ya éramos cristianos. O íbamos a una iglesia, o acompañaba a mis papás a una iglesia, mejor dicho. ¿Verdad? Y ahí estaba yo escuchando música ligera. Ahí, en mi cassette, en mi casa. ¿Verdad? Y ponía ahí y escuchaba. Y empecé a hacer mi pequeña colección de cassettes. Y los marcaba y les ponía las canciones. Y las que no, estaba play, pausa, y les apuntaba. Hasta que me las aprendía para poderlas cantar también. Me acuerdo de esas cosas. Y llego un día a la casa, un día de luz, mucho sol, feliz. Entro a mi recámara y que no encuentro mis cassettes. Y yo me acuerdo, tenía un portafolio con cosas personales. Fatal. Portafolio que mi papá regaló de esos que tienen numeritos de combinación. Y ahí lo tenía. Y me acuerdo perfectamente que tenía cassettes hasta prestados de unos amigos y no los encontré por ningún lado. Y pues no sabía si ir con mi papá o decirle, papá, ¿qué pasó con esto, no? Y luego fui a mi portafolio y estaba vacío. Ya no estaba.
las tonteras que tenía yo ahí. Y pues ni modo de ir con mi papá y preguntarle, oye papá, ¿qué pasó con esto? Porque me ir como en feria. Y entiendes, con el tiempo, hermanos, me esculcaba los cajones o sea, yo ya era adulto, tenía como 17, 18 años, mayor de edad, y tenía mi credencial de lector como color salmón, no sé si se acuerdan, y les decía, yo era mayor de edad. Y mi papá siempre fue estricto en que no metiéramos anatema a la casa. Maldición. Pero muchas veces, aunque estuviera ahí, lo traía aquí en la cabeza. ¿Me explico? En el corazón. Y no es fácil, porque tal vez te critican, te juzgan. Cuando leo aquí yo la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 25 al 26, hermanos, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu casa, hay cosas que a lo mejor te regalaron, a lo mejor son esculturas muy bonitas que vienen de tus abuelos, tus bisabuelos, a lo mejor es una cadena de oro que vale 100,000 pesos, pero que está lleno de imágenes y demás, todo eso es anatema. Tengo que ser claro con eso. Y es que me lo regaló mi bisabuela. O sea, ¿qué hay que hacer con eso? Tirarlo. Porque hasta la misma palabra de Dios te dice que aunque lo fundas nuevamente, está mal. Porque eso ya fue ofrecido a los ídolos. Sigo leyendo el libro de Josué y me encuentro en este capítulo 6 que Dios les dice, no, les dice Dios que lo que encuentren de oro, plata y utensilios de bronce, los separen, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer con el anatema? Aquí Dios les dio la instrucción que tenían que acabar con todos, con todo, con las personas, con los bueyes, ¿verdad? Con todo lo que estaba en ese lugar. Y se acaba el versículo 6. Cuando yo empiezo, juntamente con ustedes, a ver que sigue el capítulo 7, después del 6, dice mi Biblia, el pecado de Acán. El capítulo 6 lo leímos hace rato como una forma de introducción. Cuando empezamos a desarrollar y ver lo que dice este capítulo 7, quiero que me acompañe a leerlo. Dice, pero los hijos de Israel, capítulo 7 de Josué, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Saben qué es prevaricar? Cuando dice la Biblia que cometió una prevaricación, ¿saben qué es prevaricar? Fueron en contra. Pero los hijos de Israel fueron en contra en cuanto a la instrucción que Dios les dio en el capítulo 6 de Josué, capítulo 6 de Josué, versículos 17, 18 y 19. ¿Sí lo ve? Porque Acán, que significa perturbador, pero Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué hizo Acán? Desobedeció la instrucción de Dios. Si yo regreso a los primeros versículos que leí en esta segunda parte, después de la alabanza y la adoración, creer implica obedecer. Creían en Dios, pero no obedeció. Y este hombre Acán fue en contra de
una ordenanza de Dios. Porque él que tomó para sí anatema. Y después Josué, fíjense todo lo que ocasionó. Y también Josué, vamos a ver, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, donde estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Josué se estaba, si yo lo empiezo a leer aquí en la palabra de Dios, Josué empieza como que ya conquistamos Jericó. ¿Ahora qué sigue? Sigue Ai. Busquen el 6, busquen el 5, busquen el 4. Y yo lo que encontré en la Biblia es de que lo que dice aquí, exactamente, versículo 2 capítulo 7, después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, o ahí, donde estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Yo no veo en ninguna parte aquí que Dios le haya dicho: ve y haz esto. Ya conquistaron Jericó. Nos fue muy bien, muchachos. Dimos un grito de guerra. Grito de guerra. Ya se durmió la del grito de guerra. No, ya no. Porque siguió las instrucciones que Dios le dijo. Josué dijo: ya conquistamos Jericó. Ahora vayamos por Jai o por Ai. Mandemos gente nuevamente, siguiendo lo que había hecho anteriormente. Si te funciona, hazlo. Y le funcionó la primera vez. ¿Por qué no esta segunda vez? E hizo lo mismo. Josué envió hombres, y dice versículo 2, en la segunda parte, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron, esos espías, otra vez, y reconocieron a Jaí. Y cuando, versículo 3, y volviendo Josué, le dijeron, escuchó un consejo de hombre, diciendo: no suba todo el pueblo, Josué, sino que suban como 2,000 o 3,000. Y tomarán ellos a Jaí. No te fatigues. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí. Son bien poquitos. ¿Sabes qué significa Jaí o ahí? Yo tampoco. No. ¿Saben qué significa? Significa escombros, significa ruinas. Así han de haber visto la tierra, el lugar. ¿Verdad? Manda dos o 3,000 personas, Josué. No pasa nada, son bien poquitos. Si ve lo que hicimos allá en Jericó, aquí está más fácil. No desgastes al pueblo, déjalos ahí. Y dice el versículo 3, la segunda parte: no fatigas a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y aquí me voy a brincar sin que usted se salga de Josué 6. Ayúdeme a buscar Proverbios, capítulo 3. No desaparezca su dedo de ahí, de ese libro de Josué. Vamos a seguir leyendo. Pero quiero que me acompañe a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Josué, ¿a quién escuchó? Al pueblo, a los hombres. Y Proverbios te dice en esta parte, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué sucedió en Josué capítulo 7? Confió en sí mismo. Vamos a hacerlo. Y dice versículo 4, y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres. Fíjense, como 3,000 hombres.
los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cuántas personas mandó? 3,000 personas, ¿verdad? 3,000 personas fueron a ese lugar que se llamaba como Jai, o Ahí, que significa ruinas. Los mandó. ¿Y se acuerdan qué sucedió? Lo que vamos a leer. ¡Sas! ¿A cuántos mataron? 36. ¿Cuántos mandaron? 3,000. Si 1 por 1 es 1, el porcentaje de 3,000 viene siendo ¿cuánto? Hermano Pedrosa, que le gustan las matemáticas, mataron el 1.2% del total del pueblo que fue. ¿Y cómo llegó? Asustados. El 1% de 3,000. Ellos estaban haciendo las cosas a su modo, como ellos lo creyeron, como ellos lo pensaron. Y otra cosa, yo hasta aquí, hasta el versículo que estamos leyendo, yo no encuentro que diga, y el arca de Jehová, y mandamos, y fue como el versículo, como el capítulo anterior. Lo interesante de esto, hermanos, ahorita vamos a continuar aquí, es que cuando brincas al capítulo 7, te das cuenta de que ahora Dios les dijo, ve y conquista, ve y ve por ese pueblo Jaín. ¿Y saben cuántos guerreros envió? 30,000. Ya no fueron 3,000, fueron 30,000. Y lo dice en el capítulo 8, en el versículo 3, dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales se envió esa noche, siguiendo ya la instrucción de Dios. Dios ya les dijo qué es lo que tenían que hacer. Cambió a cuando tú quieres hacer las cosas por ti, porque crees que eres un hombre o una mujer experimentada, a cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la instrucción de Dios. Todo eso fue a causa, ¿verdad?, de esto. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos después de que vio que habían muerto 36 hombres y que habían sido derrotados. El pueblo de Israel fue totalmente humillado. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta entonces fue a buscar a la presencia de Dios hasta caer la tarde. Los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Hermanos, Josué conocía aquí, lo estamos leyendo, conocía el poder de Dios. Sabía quién es Dios y Dios había manifestado anteriormente con él. Sin embargo, cuando yo leo aquí que a Josué no le salieron las cosas como él deseaba, como él quería, entonces se afligió. Y después de que se afligió, ¿qué creen que pasó con Josué? Le quiso echar la culpa a Dios. Versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué voy a decir ahora? ¿Que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Van a acabar con nosotros. Y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Josué le estaba diciendo a Dios, ¿dónde va a quedar tu prestigio, Dios? ¿Ya ves? Y a veces nos pasa así, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Me explico? No al tiempo de Dios. Sí, Dios les iba a dar esa ciudad de Jaí, porque lo vemos en el versículo 8, ¿verdad? Pero es que hicieron, se adelantan a las cosas. ¿Cuántos de ustedes se han adelantado a las cosas?
Seamos honestos. No volteen a ver los hermanos, a ver hermano, ya, él sí se adelantó. ¿Cuántos se adelantan las cosas? Yo soy desesperado. ¿Cuántos más desesperados hay aquí como yo? Sean honestos. Las dos manos, los dos pies, la cabeza. Somos desesperados. Cuando Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó más atrás? ¿Cuál es la raíz, la causa de esto? Vamos a continuar leyendo versículo 7, 8, 9, ya terminamos el 9, dice el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate. Después de que le dijo, Señor, pues fue tu culpa, Señor, o sea, ¿qué voy a decir a esta gente? Señor, o sea, es increíble, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y le dice Dios a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? No seas berrinchudo. Y le dice el Señor, Israel ha pecado, Josué. Ha pecado. Y eso es grave, Josué. Y esto es consecuencia del pecado. Porque te apartaste de mí, porque no escucharon lo que yo le estaba diciendo, o si me escucharon no me hicieron caso, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, versículo 11, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y cuando lees Josué 1, te dice que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Y cuando lleguen contra ti, tú los puedas hacer frente todos los días de tu vida. Pero ¿qué sucedió? Desobedecieron. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué hizo Acán? Tomó anatema y lo guardó. Y fíjense, piensa en este hombre. Tomó anatema, cosa que Dios no le agradaba, y lo guardó. Y luego vamos a leer más adelante, pero me voy a adelantar tantito unos versículos en donde dice, Acán, cuando revela su pecado, que lo guardó en el centro de su casa. Ahí lo enterró. ¿Cuántas cosas tienes tú enterradas en el centro de tu corazón? Que son anatema, que son maldición, que Dios no le agradan. ¿Cuántas cosas hemos hecho que a Dios totalmente le desagradan y lo seguimos haciendo y lo seguimos teniendo ahí? No pienses nada más en este hombre acá. Piensa en ti, hermano. Piensa en cuál es tu situación delante de Dios. Piénsalo. Es que nadie se va a dar cuenta que está ahí. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo. Y por mucho que lo escondas, puede ser que estés como Jorge cuando era un jovencito. No estaba ahí, pero lo tenía en su cabeza y en su corazón. ¿Me explico, hermanos? Tal vez no tengas nada en tu casa, pero a lo mejor en tu corazón y en tu mente sí. Y es peor, todavía. Dice, versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Porque por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Dijo Dios, no me voy a meter hasta que hagas esto. Levántate, santifica al pueblo y dile al pueblo, Josué, dile al pueblo, Jehová me ha dicho esto, santificaos por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Cuando hablo
habla la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 5, sobre Ananías y Zafira. Dios conocía los corazones de ellos. ¿Ok? Cuando yo leo esta porción de la Escritura, veamos lo que nos está diciendo. Claramente, le dicen los apóstoles a Ananías y Zafira, ¿en cuánto has vendido esta heredad? Los está llevando a un qué. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué sucedió? Dios sabía lo que había pasado. Dios lo sabe todo. ¿Y los llevó a dónde? A un arrepentimiento. ¿Y qué sucedió? Nada. Yo aquí leo que le dice Dios a Josué desde el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en el medio de ti, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema que de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará, por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Versículo 16, Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Pasó una noche. Dios nos da momentos en los que podemos recapacitar. Señor, ¿sabes qué? Sí la regué. Hice mal, Dios. No me exhibas, por favor, perdóname. Ayúdame. Pero dice este capítulo, versículo 7, y haciendo 17, y haciendo acercar al tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, los que vimos en el versículo 1 de este capítulo. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones. ¿Qué estaba haciendo Josué aquí? La instrucción que Dios le dijo cómo tiene que hacer las cosas. Hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, aquel hombre, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso, de 50 siclos, lo cual lo vi con mis ojos, lo codicié, y dije, esto tiene que ser para mí. Nadie se va a dar cuenta. Lo voy a esconder, lo voy a dejar ahí metido en el centro de mi casa, lo voy a enterrar para que nadie lo vea, para que nadie se entere. Pero yo necesito llevarme eso. Es mucho. Y yo creo que lo voy a necesitar. Sobre todo ese manto babilónico, y el dinero es increíblemente bueno para mí. Y empezó a codiciar este hombre. Codició tanto, que desobedeció la voz de Dios, la instrucción de Dios. Y dice versículo 22, Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella. Y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía,
y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de ser apedreados. Todo lo que provoca el anatema. Dios es real. Dios nos habla de muchas formas y creo que las clases que se están dando los viernes, hermano, anteriormente la disciplina, ahora de la autoridad de Dios, nos ha enseñado muchas cosas. Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos instruye. Ayer le ponía un ejemplo a una persona que estaba aquí en el discipulado en la tarde, ya desde cuando nos íbamos. Y una forma de disciplinar Dios no es de que tú estés caminando en pecado, porque a los hijos de Dios, Dios los disciplina. Una cosa es disciplina, otra cosa es un castigo, porque también está el castigo de Dios. Cuando un soldado va marchando en el ejército, va levantando las piernas, ¿verdad? Va marchando, va firmes, marchando. ¿Y qué le dice su instructor? Levanta las piernas, derecho, firmes. ¿Va? Derecho, dale, más arriba las piernas, tú puedes. Lo está enseñando. No le está diciendo estás mal. Puedes hacerlo mejor. Cuando vemos aquí, hermanos, que Dios está buscando la reconciliación, Dios está buscando levántate y santifica, el que hablen, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dice, destrúyelo, aguas. Cuando estás en pecado, escucha bien, cuando estás en pecado, cuando estás en maldad y no te sucede nada, Dios ya decidió destruirte, acabar contigo. Y no es lindo, no es bonito caer en las manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y tal vez estás escuchando esto. Y tal vez estás meditando lo que te estoy diciendo. Pero si aún hay anatema en tu corazón, si aún hay anatema en tu casa, deséchalo, quémalo, destrúyelo. Así como Dios le dijo a Josué en el capítulo 6, destruyan todo eso, destrúyanlo. Cuando pasamos al libro de Ageo, por favor, si me quieren acompañar. Ageo. Ageo, con H, no saqueo, Ageo. Ageo. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, versículo 5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Ya contaron a Ageo, hermanos? Ageo está antes de Sofonías, después de Zacarías. No, perdón, antes de Zacarías, después de Sofonías. ¿Sí? En mi Biblia está en la página 899 y si no lo encuentra, al principio de la Biblia viene un índice. Ahí lo pueden encontrar también. Ojalá nos ayudaran
con esto. Dice el versículo 5 de Ageo capítulo 1, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué hizo Josué? Mandó a un ejército de 3,000 hombres a tratar de conquistar una ciudad. ¿Y qué pasó? Nada, no vio resultado. Dice versículo 6 de Ageo capítulo 1, siembras mucho, recoges poco. Comes y no te sacias. Bebéis y no quedas satisfecho. Te vistes y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Tremendo, tremendo. ¿Cuántas veces estamos así? Y trabajamos y hacemos y nos empalmamos y esto y el otro y no ves nada. Señor, pero es que, Señor, ¿qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Y Señor, esto, el otro. Dios te está diciendo, medita sobre el camino. Medita sobre los caminos que estás tomando. Porque solamente hay un camino. Dice versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8, subid al monte de oración y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. Conocemos todos esta historia en la que Elías, ¿verdad?, mató a 400. ¿De quién? Baal, ¿verdad? Lo conocemos. Pero aquí vemos que Elías, en el versículo 30 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice Elías, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué dice? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermanos, nuestro papel como sacerdotes de Dios en estos tiempos es revivir el verdadero, revivir el altar de Jehová en nuestras vidas, en nuestro corazón. Yo no sé cómo esté tu altar personal. Si todavía tienes anatemas dentro de ti. Y cuando esto sucedió, hermanos, vemos todos los siguientes versículos que edificó el altar, dice el 12, edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey a pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo una tercera vez y lo hicieron, ¿verdad? Y dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Isaac y Israel, hoy se manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú te vuelves el corazón a ellos. Y entonces, versículo 38, vino la respuesta. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero ¿qué tuvo que suceder? Reconstruir el altar. ¿Y qué dice el libro de Ageo? Ve tu camino,
reconstruye tu altar. Reconstruye la comunión con Dios. Porque a veces caminamos creyendo que Dios está con nosotros y a veces ni nos damos cuenta de que Dios se quedó a 20 cuadras del desfile. Y seguimos ahí. Porque traes odio, traes coraje, traes resentimiento, traes anatema en tu casa, tienes anatema en tu corazón. Muchas cosas, iglesia, que tenemos que desechar, quemarlas. Como lo dice el Señor, es que voy a guardar esto, es que me quedo con esto pequeño. No, hermano. No. Así no funciona, hermanos. El Señor viene pronto, iglesia. Y si no tenemos nosotros esa comunión con el Señor, no va a pasar nada. Vamos a perder. Y yo no quiero perderme. Yo le digo al Señor, despójame de todo aquello que no es tuyo. Pero ¿sabes qué? Yo las cosas que sé, yo me las despojo. Porque aún la misma palabra de Dios te dice, te dice, huye de las pasiones juveniles. No esperes a que las pasiones juveniles huyan de ti. Huye, huye, huye por tu vida, corre por tu vida. Con esto termino, hermanos. Cuando yo estaba comprometido con mi esposa, una vez creo que eso se ha platicado, fui a recoger una casa de un perro, porque mi esposa me regaló un perrito. Y me acuerdo que estábamos allá por allá, no me acuerdo cómo se llama, por Fundadores. Y ya toqué la puerta a la persona que mi mamá le había vendido la puerta, la casa del perro, y nunca se la pagó. No sé cómo estuvo, no recuerdo. Pero yo recuerdo que llegué y toqué la reja, ¿no? Y de repente escucho unos perros ladrar. Yo estaba así. Yo estaba afuera en la reja. Y nada más vi cómo saltaron los perros de la ventana. Y yo corrí, brinqué el carro, literal, lo brinqué y me metí al carro. Aún tenía rejas la casa, o sea, no se iban a salir, pero fue la adrenalina, ¿verdad? Y brinqué, no reboté, brinqué, aclaro. Huí por mi vida, salí corriendo. Huye. Deja atrás todo aquello que te está limitando a tener una relación con Dios real. El pecado de Acán trajo consecuencias. Trajo consecuencias en ese pueblo. Y tú como padre de familia, tú como madre de familia, si tú sigues con tu pecado y tú permites el pecado en tu casa, estás llevando maldición a tu casa y tienes que sacarlo. Chiquito, chiquita, bonito, bonita, hermoso, hermosa. Aquí está la ley. Y aquí dice esto el Señor. ¿Te guste o no te guste? Y si no te gusta, aplica la del Unurreta. La puerta está muy amplia. ¿Haces lo que te digo aquí o te vas? No, hermano, ¿cómo cree? ¿Sí? Créeme que nos vamos a quedar. ¿Verdad? Aplícalo. Aplica la escritura en tu palabra. Digo, en tu casa. Dile al Señor, Señor, ayúdame. ¿Es difícil, complicado? Sí. Y es que si se me va, dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuera un viejo no se apartará de él. Y te van a jalar, te van a querer. Señor, es tuyo. Señor, yo lo entrego, pero aquí yo no permito, Señor mío, que entre anatema. Y es una lucha continua, hermanos. Es una lucha continua. Entre más van creciendo los hijos, más crecen los problemas. Yo espero no ser un problema grandote para ti, mamá. Aunque sé que a veces sí, pero espero no serlo. Y es algo que pensamos, es que está chiquito. Entre más crecen los hijos, más crecen los problemas.
Y más tenemos que buscar a Dios. Y más tenemos que entregarnos a Dios. Y más tenemos que seguir caminando derechitos con Dios. No permitas que entre ese anatema a tu casa, hermano. No permitas que entre esa maldición a tu casa. Sácala. Que no pasa nada. Sí pasa. Yo antes metía anatema en mi casa, hermano, y lo escondía. Ahora puedo encontrar anatema aquí. ¿Sí o no? Tus hijos, sus computadoras, sus laptops, sus celulares, sus mensajes. Pero es que su privacidad, mientras estás en mi casa, no. ¿Es difícil? Uf. ¿Se te revelan los hijos? Uf. Y las hijas, ni se diga. Pero tú tienes que hacerle caso a lo que te dice el Señor. A esto. Instrúyelos, enséñalos, corrígelos. Y tú también. No nada más veas, metiste anatema, muchachito, muy mal. Y tú por acá. Empieza por ti. Empieza por ti. ¿A cuántos de nosotros nos han añadido en grupos de trabajo, de amigos y demás, familiares y hasta pornografía mandan? Ay, no pasa nada. Le doy para que se vaya. Salte de esos grupos. ¿Y tío qué va a pasar? Te van a dejar de hablar. Y luego vas a cantar, como ayer decía mi hermanita Carla, cuando ella cantaba. ¿Se acuerdan? Mi hermana cantaba, mis amigos no me quieren porque ando con el rey. Ando con el rey. ¿Y es difícil caminar solo? Pues no camines solo, vente aquí a la iglesia, hermano, aquí somos muchos. Pero queremos caminar solos, lejos de Dios. Te van a dejar, te van a abandonar, ¿sí? ¿Qué? Yo les he platicado que en mi casa, durante toda mi carrera profesional, nunca he invitado a mis compañeros a mi casa. Jamás. Y yo sé que ellos hacen sus carnes asadas, hacen sus eventos, hacen sus de esos, pero en mi casa no. ¿Saben por qué? No porque yo sea un santo, sino porque van a llevar anatema, van a llevar cervezas, van a llevar licor, van a estar fumando. Y en mi casa no lo permito. Mi casa es campamento de Jehová. Ay, hermano, pero ¿por qué? Si hay que convivir. Convive con los cristianos. No toman, no fuman, pero ¿cómo comen? ¿Verdad? Convive con los cristianos. Vamos a estar juntos en la eternidad. ¿Es complicado? Sí. Nadie dijo que fuera fácil. El morir al yo es complicado si no lees la palabra. Pero cuando te das cuenta y lees y te brincas de Josué capítulo 7 y ves el versículo capítulo 8, que no lo voy a leer en esta ocasión, te das cuenta de cuando Dios dirige a Josué otra vez ese lugar de Jaí. Lo conquistaron. Lo conquistaron porque siguieron la instrucción de Dios. Y no mandaron 3,000, mandaron 33,000, me parece, ¿no? Lo leímos ahorita. 30,000. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Dios, yo no sé cuántas cosas guardamos en nuestros corazones, Dios, en nuestras mentes, en nuestras casas, Dios. Pero algo es cierto, Dios, que es que tenemos que reconstruir ese altar contigo, Dios. Reconstruir, Padre Dios, esos momentos especiales, Dios, donde podemos, Señor mío, sentir tu amor, Dios, y posar nuestra cabeza en tu pecho como lo hizo el apóstol Juan, bendito Dios.
Señor, te ruego, Dios, que nos hagas meditar, Dios, en tu palabra, Dios. Las consecuencias que trae, Dios, la desobediencia, Dios. Padre Dios, las consecuencias que trae el hacer las cosas como uno quiere, Dios, no a tu tiempo y no bajo tu condición y tu mandamiento, Dios. Dios, no queremos ser un pueblo insolente. No queremos ser un pueblo desobediente. Señor, queremos obedecer lo que el Rey dice y tú eres el Rey. Te cantamos que tú eres el Rey de nuestra vida y no te dejamos gobernar. Qué hipócritas somos. Te decimos, te entrego todo lo que soy y todavía guardamos cosas en nuestra vida, Dios. Que no hablemos cosas que no entendamos, Dios. Sino que, Señor mío, te ruego que trates conmigo, Dios, y con la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios. Que huyamos del pecado, Dios. Que no andemos buscándole, Padre Santo, Dios, ahí. Que no creamos ser buenos, porque no hay ni uno bueno. No creamos que no nos va a pasar. Sí puede pasar. Por eso, Dios, tú nos comparas con las ovejas, Padre. Porque no sabemos a dónde ir si tú no nos pastoreas. Y si nos descarriamos, nos perdemos, nos morimos, Dios. Nuestra vista es corta. Y te doy gracias por esa vista corta que nos has dado, Dios. Porque así podemos caminar en fe y en esperanza de que tú vas a cuidar de nosotros. Tú eres el buen pastor. Y tú pastoreas estas ovejas, Dios. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros. Que tu protección, tu bendición, Dios, y tu presencia, Padre Dios, reine en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les cuide, Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. El viernes. Bendiciones. Buenas tardes, provecho.